Amigos, bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Amanecer con Jesús. Es un deleite, una verdadera alegría encontrarnos nuevamente para poder disfrutar unos momentos, unos instantes, escuchando, disfrutando la palabra de nuestro buen Dios. Querido Padre, quédate en nuestro corazón. Tú conoces las penas, las tristezas, las vicisitudes que están pasando nuestros amigos que hoy nos escuchan. Por favor, Señor, aliéntalos, alienta su vida, alienta su corazón. Habla, Señor, a su mente y dales la seguridad de que tú estás con ellos todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre poderoso de Cristo, nuestro amante Salvador, lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Pues bien, el día de hoy te presento la ley de Dios es importante para todos los tiempos. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Este pacto es una revelación de la bondad de Dios. El pueblo no la había buscado, no estaba extendiendo sus manos hacia Dios, pero Dios mismo extendió su poderoso brazo, invitándolos a unir sus brazos con el suyo, para que pudiera ser una defensa. Voluntariamente eligió como su herencia una nación que recién había salido de la esclavitud de Egipto, un pueblo al que había que educar e instruir cada paso. ¡Qué expresión de la bondad y el amor del Omnipotente! Vez tras vez el Señor permitió que su pueblo fuera llevado a situaciones desesperadas, para que en su liberación Dios pudiera revelarles su misericordia y su bondad. Si ahora elegían desconfiar de Él, podían dudar de la evidencia que estaba ante sus propios ojos. Habían tenido pruebas inconfundibles de que Él era el Dios viviente, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Había honrado a Israel a la vista de todas las inteligencias celestiales. Los condujo hacia Él en una relación de pacto y comunión con Él. Desde su salida de Egipto, los hijos de Israel habían estado 3 meses de viaje y ahora estaban acampados ante el monte Sinaí, donde con una grandiosidad imponente el Señor habló su ley. No se manifestó en edificios suntuosos hechos por manos humanas, estructuras de diseño humano. Reveló su gloria en un monte alto, un templo de su propia creación. La cumbre del monte Sinaí se elevaba por encima de todos los otros, en una cadena de montañas en el desierto árido. Dios eligió ese monte como el lugar donde se haría conocer por su pueblo. Apareció en una magnificencia impresionante y habló con voz audible. Ahí se reveló él mismo a su pueblo, como nunca lo había hecho en ninguna otra ocasión, mostrándole por ello la importancia de la ley para todas las edades. Dios exige también hoy que guardemos sus mandamientos. Querido Padre, qué palabras tan extraordinarias. Qué excelencia la tuya, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. En el nombre poderoso de Cristo lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Y ahora decimos a todos ustedes, queridos amigos, inspirados en la palabra de Dios: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amigos míos, que sea un día lleno de felicidad en compañía de Cristo, nuestro amante Salvador. No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.